Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Carla Ruiz de Castilla, coordinadora de la Unión Latinoamericana contra el Cáncer de Pulmón. El cáncer de pulmón es la neoplasia con más muertes a nivel mundial. Es una neoplasia heterogénea con múltiples factores de riesgo, siendo el principal el consumo del tabaco. En etapas avanzadas lo que queremos es la paliación y en etapas tempranas buscamos la cura. Hoy tenemos una agenda súper interesante con 3 bloques y quiero dar una pequeña presentación de cómo va a ser esta nuestra agenda. Tenemos el primer bloque con el doctor Carlos Barrios, que se conecta desde Brasil, con el tema Policy Shaping, el valor de la atención de pacientes con cáncer de pulmón. En el segundo bloque nos acompaña el doctor Adolfo Ortiz desde Costa Rica con el tema Buenas prácticas, alianzas entre las sociedades médicas y las sociedades civiles para mejorar el acceso. Y en el tercer y último bloque tendremos al doctor Herbert Cuba de Perú, que nos va a hablar un poco acerca de la ley de cáncer de pulmón en Perú. Quiero dar la bienvenida a Elena Esteves e invitarla, por favor. Elena Esteves es la coordinadora de incidencia de Oncoguía, una ONG que acoge y defiende los derechos de los pacientes con cáncer en Brasil. La organización Oncoguía fue fundada en el 2009 por Luciana Holtz. Oncoguía trabaja diariamente con pacientes y familiares, brindando calidad y con las autoridades para hacer más efectivas las políticas públicas. Bienvenida, Elena. Gracias, Carla. Buenas tardes a todos. Bueno, Carla ya habló muy bien de Oncoguía. Tenemos este trabajo aquí en Brasil de recibir a los pacientes, entonces tener todo un programa de soporte y también escucharlos y respondiéndole dudas, porque sabemos que muchas veces los pacientes tienen muchas dudas, entonces tenemos todo un trabajo que está relacionado a eso y también buscar que nuestras políticas públicas sean más efectivas, algo que todos nosotros nos identificamos y todos trabajamos por eso. Voy a presentar al doctor Carlos Barrios, que va a hacer una presentación muy interesante. Carlos Barrios se graduó en la Escuela de Medicina de la PUC de Río Grande del Sur, en Porto Alegre. Completó su formación en medicina interna en el Hospital de las Clínicas de la Universidad Federal de Río Grande do Sur y en el Jackson Memorial Hospital de la Universidad de Miami de 1980 a 1985. Tuvo su formación en hematología y oncología en la Universidad de Washington, Barnes and Jewish Hospital de San Luis. También es director del Centro de Investigación Oncológica del Hospital San Lucas, también de la PUC de Río Grande del Sur desde 1996, donde ha participado en más de 250 ensayos de investigación clínica durante los últimos 20 años. Tiene un gran interés en el desarrollo de la colaboración de investigación internacional y la implementación de infraestructura de investigación operativa en América Latina. Como tal, es cofundador y actual director del Grupo Latinoamericano de Oncología Cooperativa, que congrega más de 70 investigadores de 14 países diferentes de América Latina. Trabaja en el Centro de Investigación del Hospital San Lucas. Por favor, señor doctor Carlos. No les dije que a los que estamos en el Zoom, por favor, pueden elegir el idioma de su preferencia. Tenemos traducción al inglés y también traducción simultánea al portugués. Como nos indicó Elena, el doctor Carlos Barrios ha hecho más de 250 ensayos clínicos con un aporte increíble y de mucho impacto para la humanidad. Adelante, doctor Barrios, por favor. Muchísimas gracias a Elena de Oncoguía. Hola, mi nombre es Carlos Barrios, soy oncólogo clínico de Porto Alegre, Brasil, y es un placer estar aquí con ustedes en el día de hoy. Primero me gustaría darles las gracias a todos ustedes por la presencia y particularmente a Carla y a Sandra por la invitación. Me gustaría empezar preguntándoles quiénes son estas personas. Algunos de ustedes podrán reconocer a algunos de ellos, pero respondiéndoles, estos son Octavio Paz, Pablo Neruda, Miguel Ángel Asturias, Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez y Gabriela Mistral. ¿Qué tienen en común estas personas? En primer lugar, todas ganaron el Premio Nobel de Literatura.
En segundo lugar, todos son latinoamericanos. ¿Y por qué esto es importante? Me gustaría compartir con ustedes un poema que Gabriela Mistral publicó. Y este poema dice así: somos culpables de muchos errores y muchas faltas, pero nuestro peor crimen es abandonar a los niños, olvidando la fuente de la vida. Muchas de las cosas que necesitamos pueden esperar. Los niños no. Justo ahora es el momento en que sus huesos se están formando, su sangre se está elaborando y sus sentidos siendo desarrollados. A él, al niño, no podemos responder mañana. Su nombre es hoy. Ella también dijo que lo que el alma hace por su cuerpo es lo que el artista hace por su pueblo. ¿Y qué es lo que todo esto tiene que ver? Estos ganadores del premio Nobel, estos latinoamericanos. El tercer aspecto que todas estas personas tienen en común, aparte de haber ganado el premio Nobel y de ser latinoamericanos, es la pasión. Y es de pasión que eventualmente quiero terminar hablando. Voy a empezar hablando de pasión y voy a terminar hablando de pasión. Y todas estas asociaciones de pacientes que ustedes representan y todo lo que ustedes individualmente hacen necesariamente carga con este concepto de pasión. Lo que el alma hace por su cuerpo es lo que el artista hace por su pueblo. Y si ustedes leen la biografía de cada una de estas personas, ustedes van a ver pasión, dedicación. Ese fuego que hace con que consigamos hacer cosas imposibles o que parecen imposibles, pero que cambian la naturaleza de las cosas que suceden alrededor de lo que nos está pasando. Y es así que consiguieron con pasión el Premio Nobel de Literatura. ¿Y qué es lo que todo esto tiene que ver con cáncer? Cáncer es un problema de salud pública en América Latina y el Caribe. Más de 1 millón de casos, 1,4 millones casos anuales, con aproximadamente 600.000 muertes. Y hay una serie de desafíos que tenemos que enfrentar en relación al cáncer. Hay problemas con la cantidad de dinero que se invierte en cáncer. Los sistemas de salud no cubren a todas las personas en América Latina. Los sistemas de salud son fragmentados, diferentes, complicados, complejos, difíciles de accesar. Hay una concentración completamente dispar. Hay algo que los servicios de salud no están igualmente distribuidos en todas las regiones. No tenemos registros adecuados que nos digan cuál es la realidad del problema. Hay problemas de atraso en diagnóstico y de atraso en el comienzo de tratamiento que tiene un impacto absolutamente fantástico en los resultados. Y obviamente, los pacientes que tienen cáncer de forma incurable tienen problemas de acceso a cuidados paliativos. Todo esto lo cubrimos en un reporte reciente publicado en Lancet Oncology con un grupo grande de colegas de América Latina, que actualiza la situación del cáncer en el continente. Les recomiendo que lo lean. Y todo esto ha, obviamente, con la pandemia, tenido un efecto negativo, ¿no? Las cosas han peorado, menos diagnósticos, tratamientos más demorados, recursos que se destinan a la pandemia y se dejan de aplicar en otras situaciones. Entonces, seguramente, diagnosticar este tipo de situación para personas con ustedes es absolutamente fundamental. Y una realidad distinta es posible. Y vean lo que está pasando con cáncer en general y cáncer de mama en particular en Estados Unidos. Y vean que de 91 a 2015 hubo una reducción de casi 26% en el número de personas que murieron por cáncer en Estados Unidos.
particularmente en cáncer de mama esto pasó, pero pasó en otros tumores como cáncer de pulmón, que es el foco de la atención de ustedes en este momento. Entonces, aunque tengamos un desafío especial, tenemos que reconocer que esto se puede mejorar y que hay ejemplos, ¿no?, donde las cosas están mejor. Pero déjenme comenzar con un aspecto muy particular. Latinoamérica es una región compleja. Hay más de 33 países con 14 territorios y los sistemas de salud son complicados. Acceso, problemas socioeconómicos, problemas geográficos, culturales, factores étnicos que tenemos que considerar. Y yo les pregunto, segunda pregunta de la presentación, ¿qué es esto? Y ustedes, que presumo son de diferentes países de América Latina, me podrán decir que esto es crispitas, cotufas, pochoclo, pop, canchitas, palomitas de maíz, pipoca. Es decir, mismo dentro de una región del mundo donde estamos todos más o menos identificados por la lengua, costumbres y aspectos históricos, tenemos problemas culturales y no conseguimos llamar a esto, ¿no?, de la misma forma. Entonces tenemos que reconocer, cuando vamos a trabajar en conjunto, las diferencias culturales, porque si no, no vamos a hablar el mismo lenguaje. Entonces, reconocer estas diferencias que tenemos es muy importante para que los resultados puedan venir de forma adecuada. Y hay muchos problemas, y voy a mencionar algunos de ellos que abordamos en esta publicación reciente. Hay problemas con los sistemas de salud. Apenas un porcentaje no completo de personas en América Latina tienen cobertura de salud, y esto es obviamente importante. Hay barreras muy importantes en el acceso al cuidado de salud, y hay barreras culturales, como acabé de mencionarles, que también tienen un impacto importante en la dificultad que cada paciente tiene en recibir la atención que necesita. Hay problemas con las causas de cáncer, factores de riesgo y estrategias preventivas. Y aquí mencionamos algunos aspectos del control del tabaquismo, que es algo absolutamente crítico para lo que ustedes están tratando de dedicarse. Hay en varios países todavía, aunque haya disminuido, un porcentaje muy importante de personas que fuman, y esto se tiene que corregir. Hay medidas de aumento del precio del cigarrillo que solo en algunos países se han aplicado, ¿no? Y obviamente tenemos este problema importantísimo de adolescentes que todavía fuman, y todas las campañas de las multinacionales del cigarro hacen para estimular el uso del cigarro en personas más jóvenes. Y obviamente campañas y legislación antitabaco tenemos que todos juntos estimular. Y aquí ustedes ven el porcentaje de personas que fuman en diferentes países, que llegan en Chile y Cuba a porcentajes de casi 30%, y aunque está disminuyendo a lo largo del tiempo, ¿no?, todavía hay un porcentaje muy importante de gente que fuma, y esto lo tenemos que resolver. Obviamente la pandemia ha empeorado las cosas. Hubo problemas con el diagnóstico. Los tumores se van a presentar de aquí en más porque se atrasaron los diagnósticos con estadios más avanzados, más difíciles de tratar. Se interrumpieron tratamientos con un impacto muy importante en lo que puede pasar con los resultados. Y seguramente estos son problemas que tenemos que reconocer hoy para poder prepararnos a tratarlos mejor en los próximos 6, 12 y meses siguientes a eso. Hubo una disminución mensurable e importante. Fíjense que procedimientos de rastreo, de identificación de cáncer colorectal, por ejemplo, se disminuyeron significativamente en Argentina y en todos los países. En Brasil, por ejemplo, en algunos lugares 80% de las mamografías que se deberían hacer no se realizaron.
Y las cirugías disminuyeron, ¿no?, de forma muy expresiva también. Y estos son números, ¿no?, que se reflejan en todos los países. Entonces todo esto tiene que ser reconocido, tenemos que hacer este diagnóstico para prepararlos para lo que va a pasar en el futuro. Y en esta publicación hacemos una serie de recomendaciones o proponemos algunas medidas que nos pueden ayudar a enfrentar esta situación. Medidas relacionadas al sistema de salud, y no voy a detallarlas específicamente, ¿no? Medidas específicamente relativas a cuánto se tiene que invertir y cómo se tienen que invertir, ¿no?, en el cuidado de pacientes con cáncer en cada país. Identificar aspectos de disparidades, de diferencias importantes en control de cáncer, con algunas soluciones que se proponen en este sentido. Reconocer el problema de los registros de cáncer, que todavía es algo extremadamente limitado en nuestra región del mundo cuando lo comparamos con otras regiones, ¿no? Y esto lo tenemos que mejorar, porque si no tenemos un diagnóstico adecuado de qué es lo que está pasando, va a ser muy difícil tener un plan estratégico adecuado para resolver los problemas. Enfrentar de forma muy clara y definitiva los factores de riesgo y los elementos de prevención y de diagnóstico precoz, ¿no? Y hay una serie de cosas que se están haciendo, pero hay muchas otras que se necesitan hacer para que el problema se resuelva. Y obviamente el aspecto que mencionaba de los cuidados paliativos, ¿no? Es importante reconocer que no todos los pacientes de cáncer se curan, ¿no?, aunque estamos mejorando de forma general. Pero es fundamental reconocer que cuidar de aquellos pacientes que tienen la enfermedad, ¿no?, más avanzada es fundamental, aliviando, disminuyendo el sufrimiento de estas pacientes. Entonces, servicios paliativos son de absoluta necesidad en todos los lugares. Y obviamente mencionamos otras áreas de discrepancias y necesidades y desafíos que se tienen que reconocer, como las consecuencias de la pandemia, la falta de servicios de radioterapia y obviamente la necesidad de estimular investigación clínica como algo que me parece fundamental, y yo aquí tengo un interés muy particular porque en los últimos 25 años ha sido mi trabajo diario estimular la investigación en nuestra región. Uno de los aspectos, y solo uno de los aspectos de acceso que me parece importante destacar, es una discrepancia fantástica que tenemos en todo el mundo en relación a nuevos medicamentos. Aquí ustedes tienen un mapa del mundo que muestra dónde se compran los medicamentos que se lanzan al mercado. Vamos a suponer que sale hoy un medicamento nuevo que es mejor que cualquier otro medicamento que ya tenemos para una determinada enfermedad. Esto no se refiere específicamente a cáncer. Este medicamento nuevo, que es mejor de lo que ya teníamos, se consume durante los primeros 5 años en 64% de las veces en Estados Unidos, en aproximadamente 20% en Europa, en 7% en Japón. Esto suma prácticamente 90% del consumo de este nuevo medicamento en estas 3 regiones del mundo, que suman aproximadamente 1 billón de personas. Los otros 6 billones de personas se quedan con 10%. Entonces no es sorprendente que la mejora, ¿no?, y que los mejores resultados asociados al uso de este medicamento se den o sucedan en estas poblaciones, ya que el resto del mundo se queda solamente con 10%. Estas discrepancias tienen varios motivos, no hay un solo motivo que se pueda identificar. Pero es fundamental reconocer que esto está pasando para que se puedan establecer estrategias, ¿no?, en cada país para que esta situación se resuelva y que medicamentos mejores y que son más eficaces, y algunos de ellos que hasta pueden curar determinadas situaciones, puedan sí tener beneficio y tener acceso
¿no?, en poblaciones que hoy en día no lo tienen. Fundamental entender, y este es un concepto para mí muy, muy caro, y que me gustaría que ustedes lo entendieran y llevaran un tiempito en entenderlo. Cuando por cualquier motivo una autoridad, un departamento, un administrador, un sistema de salud atrasa o previne, impide el uso de un medicamento que puede ser mejor de lo que tenemos, que puede ser hasta fundamental para salvarle la vida o curar una enfermedad, en cualquier circunstancia, podemos estimar el número de vidas perdidas en una población particular, con el uso de ese medicamento o sin el uso del medicamento. Pero mucho más importante que estimar este número, cuál es el impacto de este nuevo medicamento, cuánta gente se muere si no lo utilizamos, es fundamental reconocer que también podemos tratar de identificar quién es responsable por este atraso o por este impedimento de que este medicamento esté disponible. Piensen en esto cuando eventualmente están enfrentando un problema de acceso, ¿no?, en cualquiera de los países que ustedes representan. Lamentablemente, la estrategia, y esto no es privilegio de nuestra región, la estrategia que hemos utilizado en general para manejar estas deficiencias, estos desafíos, es apuntarle el dedo a alguien más. Esto no es responsabilidad mía, ¿no? Es el gobierno, son los consumidores, son los médicos, son las estructuras de salud, y así por delante. Y esta no es la mejor estrategia. Creo que es un problema complejo, no tiene una solución fácil. Lo que tenemos que hacer, sin duda ninguna, es reconocer el problema, diagnosticarlo de la mejor manera posible y juntarnos todos para definir cuál es la mejor estrategia para resolver esto y beneficiar a los pacientes que realmente necesitan eso. Para finalizar, quiero proponerles como ejemplo que tal vez invertir en la investigación como una alternativa de mejorar el acceso y el cuidado de pacientes, no solo en América Latina, pero en otros países, ¿no?, de todo el mundo que tengan dificultades y desafíos como los que nosotros tenemos. Y les voy a mostrar un ejemplo. Esta es una paciente mía, la que está sin pelo en el medio de la foto, y que refleja lo que yo llamo el círculo virtuoso de la investigación clínica. Y vean, estoy hablando de investigación clínica como un ejemplo. Ustedes pueden tener varias otras, ¿no?, actividades y objetivos en este sentido. Quiero finalizar con algo más concreto para que ustedes sepan que cada área puede tener su estrategia específica. Esta paciente es una paciente muy pobre, vive, ¿no?, de empleada en una casa. Gana salario mínimo en Brasil, algo como alrededor de los $200, y es la única que trabaja en la casa, sostiene a las otras 3 hermanas que no tienen trabajo. Y vive en una región muy pobre de Porto Alegre, en las afueras de Porto Alegre. Y esta señora fue diagnosticada con un tipo de cáncer muy difícil de tratar, cáncer de mama muy grande y que lo que llamamos un cáncer de mama HER2 positivo. Esto podría ser cáncer de pulmón, podría ser cáncer de estómago, podría ser cáncer de intestino. Esta situación difícil eventualmente le daba un muy mal pronóstico, una expectativa muy mala de vida. Y cuando fue diagnosticada, los residentes que la estaban cuidando, identificaron que en nuestro hospital en Porto Alegre se estaba conduciendo una investigación internacional que estaba tratando de probar que un conjunto de medicamentos caros, nuevos, difíciles de obtener, podrían mejorar este tipo de situación.
y ella fue referida a nuestro servicio de investigación y viajaba todos los días, tomaba prácticamente 2 horas, se levantaba a las 6 de la mañana para llegar a las 8 de la mañana al servicio de investigación, tomaba 2 ómnibus para llegar allá y se sentaba en la sala de espera para hacer los procedimientos que tenía que hacer. Y consiguió entrar en el proceso de investigación. Y recibió estas drogas nuevas y la enfermedad desapareció. El punto fundamental de esto es que esta misma investigación, este mismo proyecto, estos mismos exámenes, estas mismas medicaciones, se estaban administrando a pacientes exactamente iguales a esta paciente, en centros como Yale, en centros como el Memorial de Nueva York. Entonces, esta paciente en Porto Alegre, que vive en las afueras de la ciudad, en un barrio muy pobre, que gana $200 por mes y mantiene a toda su familia como empleada, que toma 2 ómnibus para llegar al centro de salud, se trató como si estuviera tratando en el Memorial de Nueva York. Exactamente igual. Con los mismos exámenes, con los mismos tratamientos. Desde el punto de vista práctico, si esto no es un beneficio fantástico que la investigación clínica tiene para los pacientes con cáncer en cualquier lugar del mundo, ¿no? Me digan, por favor, qué es lo que es mejor que esto. Entonces, tener más investigación, tener más acceso a investigación, es uno de los aspectos más importantes de mi punto de vista que podemos trabajar. Hay otros, y por favor, no quiero con esto hacerlos que el foco de su actividad esté reducido a esto, ¿no? Esto es uno de los aspectos importantes que me es particularmente caro. Es donde está mi pasión, como les estaba hablando de la pasión de nuestros ganadores del Premio Nobel en literatura. En este sentido fundamental, otro aspecto crítico de la pasión, quiero presentarles a Fernanda Schweiter, una brasileña que vivió durante mucho tiempo en Estados Unidos y que junto con nuestra estructura de investigación creó, ¿no? Desarrolló el proyecto Cura. Aquí ustedes tienen los contactos, por favor, ¿no? Entren en contacto con ella en este sentido. Tal vez algunos de ustedes se puedan sensibilizar a participar en este tipo de actividad. Y lo que hace el proyecto Cura es a través de manifestaciones culturales, actividades deportivas y una serie de otras cosas, trata de colectar recursos, es la única institución, ¿no?, sin fines de lucro en América Latina, que trata de juntar recursos para la investigación en cáncer. Y Fernanda vivió mucho tiempo en Colombia y tiene contactos en toda América Latina. Por favor, entren en contacto, ¿no?, para tratar de ver si hay posibilidades de algunas sinergias en este sentido, porque este es un desafío y un trabajo para todos en el continente. Y para finalizar, me gustaría dejarles algunos conceptos, ¿no?, que creo que están claros en mi manifestación hasta ahora. Tenemos que reconocer que hay disparidades importantes en la distribución global y regional en acceso al cuidado óptimo, al mejor cuidado que se puede administrar a un determinado paciente, y esto tiene una consecuencia muy importante en los resultados del tratamiento. ¿Por qué esto es importante? Mientras reconocer las disparidades y estos desafíos es siempre importante, les propongo que el aspecto más vital de esta discusión es que nos preguntemos individualmente si es pasible, si tenemos algo que hacer en relación a esto, o qué es lo que podemos hacer para resolver el problema. En este sentido, los 2 mensajes finales es como médicos o como ciudadanos o como participantes de estas asociaciones de pacientes.
considerar el contexto social donde nos tocó vivir. Implica, de mi punto de vista, en un mandato moral de identificar, diagnosticar estas disparidades. Y aquí viene la pasión. Nos tenemos que posicionar en relación a esto. Vean que esto tiene un contexto. Lo que pasa en San Pablo no es lo mismo que pasa en Bogotá, o en Buenos Aires, o en Santiago, o en Montevideo. El resultado de este mandato, el resultado de esta pasión, es obviamente de naturaleza, en mi opinión, muy personal. Y va a determinar al final del día lo que cada uno de nosotros va a hacer en relación a esas disparidades de acceso, ¿no?, que comprometen, ¿no?, de forma absolutamente injustificable y aumentan el sufrimiento de una multitud de pacientes que tenemos que ayudar. Muchísimas gracias por la atención, que tengan una excelente discusión y por favor sigan adelante con sea la iniciativa y el foco que ustedes le puedan poner a cualquiera de una de estas iniciativas. Muchísimas gracias por la atención. Doctor Barrios, las gracias a usted por habernos hecho espacio en su agenda. Sabemos que siempre está súper ocupado. Usted ha contribuido muchísimo en la investigación para cáncer de pulmón. Es realmente un honor tenerlo esta tarde con nosotros. Nos ha hablado de la pasión, nos ha hablado de tantas cosas importantes como las disparidades que tenemos aún estando en una misma región y que tenemos que seguir trabajando y seguir adelante en poder construir políticas públicas que puedan ser beneficiosas para los pacientes. Ahora quisiera, por favor, dar la bienvenida a Alejandra. No sé si me ayudan, por favor, con la diapositiva de Alejandra. Sí, Alexandra Núñez es líder y defensora de pacientes, es fundadora y presidenta de Unidos contra el Cáncer desde el 2012. Ella representa a sociedad civil en el Comité Ético Científico Central de la Caja Costarricense del Seguro Social, es miembro de la Junta Directiva de la Federación de ONGs Pacientes Costa Rica, fue diagnosticada con cáncer de pulmón en el año 2011 y por un motivo personal y para darle valor y apoyo integral a los pacientes con cualquier tipo de cáncer en Costa Rica, ha seguido trabajando en estos temas tan importantes. Ella en la actualidad es representante de los pacientes ante el Consejo Nacional del Ministerio de Salud en Costa Rica. Alexandra, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Se oye tu... Ale, no se oye, tienes que mutear, quitar el mute. Hola. ¿Me escuchas? Perfecto. Adelante, sí, por favor. Gracias. Ahora sí, disculpen. Como dice Carla, mi nombre es Alexandra Núñez, soy presidenta de la Asociación Unidos contra el Cáncer y para nosotros es un gran honor y un gran privilegio el poder estar hoy compartiendo con ustedes las iniciativas que nosotros hemos tenido como organización para impulsar y visibilizar la patología del cáncer de pulmón en Costa Rica. Cuando nosotros iniciamos, quisimos buscar información para poder dirigir nuestros recursos y nuestro abordaje de una mejor manera. Y nos topamos con que no había información de ningún tipo de cáncer de pulmón en Costa Rica, perfiles epidemiológicos que no estaban actualizados. Necesitábamos definitivamente saber esa voz del paciente, hacia dónde nosotros íbamos a impactar más al paciente. Y vimos algunas opciones, inclusive con los médicos que trabajan cáncer de pulmón en el Hospital México, pero no cabíamos o no llegábamos a ese objetivo que queríamos trabajar con los pacientes. Así que al ver la gran necesidad de empezar desde cero en cáncer de pulmón,
así lo hicimos. Empezamos, como dicen, desde el inicio. Y así es como nace Respirando Esperanza, que es un proyecto a nivel de investigación observacional en esta primera etapa, que ahorita el doctor que nos va a compartir va a hablar más hondamente al respecto. Pero quería contarles un poquito cómo es que nace esto y por qué es que estamos haciendo una investigación observacional para desarrollar datos en cáncer de pulmón en Costa Rica. Tengo el gran honor de presentar al doctor Adolfo Ortiz, quien es nuestro director general del proyecto. Él es especialista en salud pública, profesor asociado de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Costa Rica. Además, ex viceministro de Salud y médico cirujano con maestría en salud pública con énfasis en gerencia de salud. Tiene más de 20 años de experiencia profesional en el Ministerio de Salud y actualmente está cursando una maestría en bioética. Además de todo esto, creo que es una persona que tiene gran interés y sabe la importancia del trabajo que estamos haciendo con cáncer de pulmón en Costa Rica. Así que sin más, doctor, para mí es un gran honor poderlo tener en nuestro equipo y poderlo presentar hoy. Muchas gracias, Alexandra. Muy buenas tardes. Bueno, para mí de verdad que es un honor. Saludos cordiales desde Costa Rica para todos los hermanos latinoamericanos. Un agradecimiento especial a Alexandra Núñez, a Carla Ruiz y a ULACPUL por esta oportunidad de poder presentar alguna información que hemos revisado sobre cáncer en general y luego con cáncer de pulmón. Entonces, pues seguimos con la siguiente lámina. Vamos a ver, aquí listo ya. Bueno, en general mi presentación va a ir desde la situación mundial del cáncer general y vamos a ir siendo más específicos en el continente americano. Luego hablarles un poco de nuestra experiencia en Costa Rica en el desarrollo de estudios sobre cáncer de pulmón. La dinámica va a ser un poco en esa línea, ¿verdad? Bueno, las fuentes de información a nivel internacional son basadas en la Agencia Internacional de Investigaciones contra el Cáncer, de la OMS, y específicamente el proyecto de Observatorio Global de Cáncer, que ya ha proyectado cifras para el año 2020. Algunos países aportamos datos de registros nacionales de población, otros países son cifras proyectadas. Siempre que empiezo estas charlas, me gusta rescatar esta frase, que las estadísticas no son sino personas que han debido enjuagar sus lágrimas. Nuestro reconocimiento a todos los pacientes que día a día tienen la lucha con el tema del cáncer, a sus familiares, a todos los profesionales, a las organizaciones no gubernamentales, a los esfuerzos de la sociedad civil para apoyar tan importante iniciativa en pro de los beneficios de las personas que están en riesgo o que sufren esta enfermedad. Bueno, la situación mundial de cáncer. El año pasado salió el World Cancer Report, que es un informe más importante de la OMS en temas de cáncer, y sistemáticamente yo he venido trabajando este tema desde hace poco más de 15 años. Siempre saco las principales conclusiones de estos informes, y precisamente el año anterior se repite el mismo patrón que en informes anteriores. La Organización Mundial de la Salud advierte que si continúa la tendencia mundial, el número de casos de cáncer aumentará en un 60% en los próximos 20 años. O sea, ya en este momento estamos afrontando un crecimiento sustancial en todo el planeta asociado al tema de cáncer. Habitualmente cuando vemos noticias y en muchos países, y las he visto tanto en mi país como a nivel internacional, se dice que la primera causa de muerte son las enfermedades del corazón y realmente no lo es así. Este informe que fue realizado a inicios del año 2005, que fueron datos oficiales igual de la Organización Mundial de la Salud, establecía que a partir del año 2010 y probablemente por las próximas décadas, el cáncer va a ser la primera causa de muerte en el mundo, superando las enfermedades isquémicas del corazón, superando las enfermedades cerebrovasculares y siendo uno de los principales problemas, de que esta proyección es hasta el año 2030. Como les dije, difícilmente este patrón va a cambiar porque hemos avanzado mucho con enfermedades isquémicas del corazón, pero sabemos que el tema del cáncer es todavía por mucho más complejo y más costoso. Y estamos hablando de que nos estamos enfrentando a una ola creciente en todo el mundo. Ahora,
El cáncer tiene una particularidad, bien lo decía el doctor Barrios, es una enfermedad que refleja inequidad. Y ustedes van a ver que a lo largo de mi presentación muchos de los números evidencian, ilustran ese tema. El cáncer es la única enfermedad crónica que es curable si se detecta a tiempo. El que es hipertenso muere hipertenso, el que es diabético muere diabético, pero el que tiene cáncer se puede curar. Sin embargo, como ven ustedes en este gráfico oficial de la OMS, para los próximos años, en la próxima década, se espera un aumento sustancial en la cantidad total de muertes en todo el mundo. Y vean ustedes que sobre todo en el color amarillo, que corresponde a países de bajos y medianos ingresos, el impacto no va a ser tan fuerte en países desarrollados. Sin embargo, tomemos en cuenta que hasta el 40% de las muertes por cáncer son prevenibles. Para la atención del cáncer, su origen, la atención de los pacientes es sumamente compleja. El estudio del cáncer acá, este esquema que siempre me gusta presentarlo, ilustra la importancia de unir esfuerzos desde todos los frentes, desde la prevención de factores de riesgo, estilos de vida saludables, información, el aporte de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, servicios de salud, la investigación en cáncer, todos aportan en la lucha del control del cáncer. Si no hay esta sinergia, no será posible tener impacto positivo en la población. Lamentablemente hemos visto que el cáncer ha tenido cambios en su patrón y cada vez afecta más a poblaciones jóvenes. Este mapamundi ilustra en color azul aquellos países, 48 países en el mundo, y vean específicamente en el continente americano, que se ve pues Norteamérica y Costa Rica, mi país acá en América Central, y prácticamente todos los países de Sudamérica que están hacia el Océano Pacífico, en la que se ubica las muertes prematuras por cáncer en personas menores de 69 años en los primeros lugares en el mundo. O sea, está afectando a poblaciones muy, muy jóvenes en Latinoamérica. Si hablamos de todos los tipos de cáncer, aquí vamos a ver un patrón que se va a repetir constantemente. En color azul oscuro se ven las zonas del planeta donde son las tasas más altas de incidencia. Podríamos decir las zonas del mundo donde hay mayor detección. Ustedes ven que es Estados Unidos, Canadá, es Europa, es Australia, es Japón. Son las zonas más desarrolladas del mundo. En las zonas menos desarrolladas del mundo hay menor detección. Pero si vemos el patrón de mortalidad en el mismo periodo, en el año 2020, en ambos, vemos que ya las zonas más desarrolladas del planeta tienen menos mortalidad, tienen mayor sobrevida. Y las zonas ya menos desarrolladas empiezan, vean ustedes, por ejemplo, en el caso de Europa Oriental, Eurasia, África, Latinoamérica empieza a tener parchones más oscuros, que entonces que lo que dicen es los países más desarrollados hacen una detección más alta, una detección más temprana, un tratamiento más oportuno que tiene un impacto, a diferencia de los países de bajos y medianos ingresos. Y esto es visible, son datos muy recientes. Igual en el año 2020, si vemos la distribución por cáncer, el continente que presenta la mayor incidencia es Oceanía. Y bueno, en esta distribución sabemos que en el mundo hay 5 continentes, pero bueno, dividen Norteamérica, Sudamérica. Esto es otro patrón que tiene la IARC, que ellos ven en América 2 Américas, América del Norte, y de Estados Unidos para abajo todo es América del Sur. Ellos hacen esta división, para nuestros efectos ilustra la posición de Latinoamérica y el Caribe, que está en una posición intermedia en medio de los continentes. Pero aquí el patrón importante es que vean ustedes, en color azul está la incidencia, que es la detección, alta detección en lugares desarrollados como Oceanía, Norteamérica y Europa, pero que la mortalidad más alta en las zonas menos desarrolladas, en África, en Asia. Ven ustedes que las líneas rojas, en Europa, bueno, un tema también de la edad de la población, y Latinoamérica presenta mayores tasas de mortalidad que las zonas más desarrolladas. Para efectos de los principales 5 tipos de cáncer, sabemos que hay más de 100 tipos de cáncer. Proporcionalmente el cáncer de pulmón se ubica en ambos sexos, esto es del Cancer Today, en el 2018 en primer lugar de incidencia y mortalidad. Sabemos que es el cáncer que más ocasiona muertes, ya lo vamos a ver como tasas en riesgo. A nivel mundial, el cáncer que más se diagnostica en la población es el cáncer de mama, seguido de cáncer de próstata, esto es en ambos sexos. Que el tercer lugar es el cáncer de pulmón, pero que la primera causa de muerte por cáncer en todo el planeta es el cáncer de pulmón, como ya lo sabemos todos. Y esto lo vamos a ir viendo, esto es a nivel mundial, lo vamos a ir viendo en nuestro continente y en Latinoamérica. Esos son un poco los datos que les quería compartir el día de hoy. El mundo, si lo vemos por tipos de cáncer en ambos sexos,
lo que se ve es que en el hemisferio norte, en su gran mayoría, el principal tipo de cáncer, el número 1, diagnosticado es el cáncer de mama, y en hombres próstata en color verde, que son los dos más importantes en detección de casos. Pero si lo vemos en mortalidad, ya el patrón empieza a aparecer en azul, que es el cáncer de pulmón, con un importante patrón de siendo la primera causa de muerte, sobre todo en el hemisferio norte, en los países más desarrollados, en Eurasia, acá en Cuba, en Uruguay, Costa Rica, presenta cifras bastante importantes. Y para ilustrar un poquito más este tema de la inequidad, vean ustedes que los países con el más índice de desarrollo humano son los que diagnostican más cáncer, pero que los países no con el más alto, sino con alto y mediano, tienen mayores mortalidades. Y este es otro patrón que quería ver. Precisamente el doctor Barrios hacía referencia a la inequidad. Yo también hago referencia al mismo punto. Y vean aquí, los países con mayor ingreso son los que diagnostican más cáncer, pero tienen menor mortalidad que países como Latinoamérica, que son de intermedios altos ingresos, que son los que tienen la mayor mortalidad por todos los tipos de cáncer. Y si lo vemos por subregiones, ojo acá, Latinoamérica es la segunda subregión del mundo con la mayor incidencia de casos de cáncer en el planeta. En el planeta. Estos son el top 6. Vean ustedes que básicamente son países de Asia, de Latinoamérica, de África, y de igual manera, bueno, afortunadamente Latinoamérica es la región entre todos que tiene la menor mortalidad. Ya dijimos que en Asia y en África todavía es mucho más alta la detección de mortalidad, pero ojo, tomemos en cuenta que estamos en el top 6 de las regiones. Aquí no hay regiones desarrolladas, aquí ya estamos viendo un patrón de zonas en vías de desarrollo. Y nuestro continente espera un crecimiento en la próxima década de más de un 60%, siendo la segunda región en el mundo, solamente superando África. Latinoamérica y América, perdón, todo el continente americano serán las regiones que tendrán mayor crecimiento en número de datos de cáncer. Ahora, específicamente con el cáncer de pulmón, específicamente, la región del mundo donde están las tasas más elevadas, vean ustedes, Corea del Norte, China, Afganistán, Europa Oriental. Los que están en color azul oscuro son las regiones del mundo con las tasas más elevadas. Estamos claros que también está muy asociado al tabaquismo. En el continente americano no está tan marcado. Esto es incidencia, pero si ya vemos mortalidad, vemos un cambio en el patrón. Cáncer de pulmón es la primera causa de muerte en la gran mayoría de los países industrializados del hemisferio norte, y en América Latina ya empieza a verse un patrón más oscuro, sobre todo en Uruguay y en Cuba. Esto es cáncer de pulmón en ambos sexos en el año 2020. Nosotros en el top 6 en Latinoamérica nos ubicamos en la sexta posición, perdón, en el número 4 de 6 países. Ojo, número 4 en el mundo. En el mundo. Estos datos del World Cancer Report 2020 comparan, esto es en el caso de hombres específicamente, esto es incidencia y esto es mortalidad, de los datos de los países que tienen registros nacionales poblacionales de cáncer, o sea, los países que aportan datos reales. Costa Rica es uno de los países, de los pocos países en Latinoamérica que tiene un registro nacional poblacional de cáncer. Entonces nos puede dar una idea, junto con Ecuador, somos los dos países, y Colombia, que aportamos datos. Brasil tiene muchos registros muy buenos, Perú tiene en Trujillo uno bastante bueno, pero es regionales, no son nacionales. Esto compara países, pero para que nos demos una idea de cuáles son las regiones del mundo donde hay mayor incidencia en hombres, esto nos da una idea de la posición de Latinoamérica. En Costa Rica se ha logrado un descenso importante en la incidencia en la mortalidad de cáncer de pulmón en hombres, y esto muy asociado a que hay Costa Rica reporta una de las más bajas frecuencias de tabaquismo a nivel latinoamericano, y hemos desarrollado normativas precisamente en nuestro gobierno. Hubo una ley antitabaco muy fuerte aplicada, y que pues también ha generado sus resultados. En el caso de mujeres es diferente, hemos visto un cambio en las mujeres, hemos visto que en las mujeres más bien se ha presentado un incremento en las tasas de cáncer de pulmón. Hemos logrado reducir, afortunadamente, la mortalidad, y sin embargo, pues este tema sigue siendo importante en el cáncer de pulmón en Costa Rica. La situación regional,
En las regiones de las Américas, en el continente, el cáncer de pulmón se ubica en tercer lugar de incidencia, pero es el primer lugar de mortalidad. Entonces, en América es el mismo patrón que está a nivel mundial. Cáncer de pulmón es el que más ocasiona muertes en el continente americano. Y este mapa que también logré ubicar es Latinoamérica específicamente. ¿Cuáles son los países que tienen la más alta incidencia en ambos sexos en el año 2020? Uruguay es el que tiene las tasas más altas, y desde Cuba, Argentina. Ustedes pueden ubicar, acá está Perú. Perú está ubicado en el tercer cuartil, el tercer quintil, perdón, porque son 5 quintiles. Está en una posición intermedia. Ustedes pueden ubicar cada uno de los países, pero básicamente vemos que es Uruguay, Argentina, Venezuela y Cuba, las regiones que presentan mayor incidencia de cáncer de pulmón. Esto asociado, lógicamente, a un mayor tabaquismo. Mortalidad tiene un patrón muy similar en ambos sexos. Es lindo analizar estos datos si lo dividimos por sexo, porque cambia. No lo pude traer acá a esta presentación por motivos de tiempo, pero sería interesante porque ustedes viesen esos datos también. Ya en lo que es Latinoamérica y el Caribe, ya no continente americano, sino Latinoamérica y el Caribe, cambia el patrón. Y vean ustedes que cáncer de pulmón pasa a ubicarse en la 5ª posición de incidencia, en tercero en mortalidad en ambos sexos. Cambia. Ya cuando le damos focus específicamente a ciertas zonas, cambia. Hombres y mujeres, el cáncer que más diagnosticado en hombres es próstata, que más ocasiona muertes igual. Sin embargo, aquí está pulmón en color celeste en los mismos países que hemos dicho, Venezuela, Argentina y Uruguay. Y en mujeres, pues lógicamente hay una presencia importante de mama y cervix. No se ven países en color celeste, solamente en el caso de Cuba específicamente en mujeres. Se esperan crecimientos importantes al año 2030, ya específicamente en nuestra región, y vean el incremento sustancial en Sudamérica, Centroamérica y el Caribe. Respecto al control de cáncer, una de las principales conclusiones a las que llegó los programas nacionales de control de cáncer, y este documento no se ha vuelto a actualizar, era que la aplicación de las medidas necesarias para el control del cáncer requiere la formulación de políticas basadas en los datos disponibles, y eso lo decía el doctor Barrios también, y lo reitero en mi presentación. Tenemos datos limitados en nuestra región, la movilización y asignación apropiada de recursos cada vez más limitados, en una región con una desigualdad económica importante en ingresos, la participación activa de los interesados directos y sobre todo el compromiso del gobierno con la legislación, inclusive hasta el tema político, interviene en las prioridades del cáncer o no para las autoridades que estén en el gobierno en el momento, la educación y la colaboración nacional e internacional para apoyar el control de cáncer. Esta es la clave del cáncer. En mi país, en Costa Rica, les dije, esto es incidencia, hemos visto reducciones en el caso de hombres, en mujeres no tanto, hemos visto un aplanamiento. Y sin embargo, el cáncer de pulmón, aunque no se ubica entre los 5 primeros, sí está en el top 10, específicamente está en la posición 7. ¿Pero por qué les traje esta lámina de Costa Rica? Porque en nuestro país existe la tendencia a trabajar solamente con el top 5, con el cáncer de cervix, con el cáncer de mama, con próstata, colorectal y estómago. Y el resto de los cánceres quedan relegados. Yo tengo más de 15 años de trabajar en estos temas de cáncer, y normalmente, y me incluyo, los estudios han sido dirigidos a estos 5 tipos de cáncer, y no hemos realizado estudios en cáncer de pulmón. Esa es la realidad en nuestro país. Se ubica relegado, no se estudia, hay pocos datos. Entonces, evidentemente, dentro de los mismos cánceres, que ya en el cáncer existe una disparidad, hay inequidad en los mismos, dado que se pone la atención en algunos tipos en particular y otros no tanto. Y de repente el cáncer de pulmón, sabemos que el tema de la pesquisa, el tamizaje, también pone en desventaja a los pacientes con cáncer de pulmón en relación con otros tipos de cáncer. Es por esto que quisiéramos compartir con ustedes esta iniciativa de Unidos contra el Cáncer, cuya presidenta es Alexandra Núñez, quien precisamente a través de un esfuerzo de la sociedad civil, de los pacientes, ella como sobreviviente de cáncer de pulmón, constituyó un equipo de trabajo para que cambiásemos esa tendencia en nuestro país, se iniciase proyectos de investigación específicamente en esta población que ha sido relegada, que ha sido afectada, de no poder contar quizá con los recursos, con la atención, con la investigación, y se desarrolla en mi país el proyecto de investigación en primero
en cáncer de pulmón. Y esto le viene a dar luz y esperanza a los pacientes. Alexandra me dio la confianza de ser el investigador principal de este proyecto, que cuenta con la colaboración de Lung Ambition Alliance. Y básicamente, en primer paso, lo que nos queríamos es que en nuestro contexto costarricense, ¿qué situación enfrentan los pacientes en riesgo y con diagnóstico de cáncer de pulmón? Respecto a tiempos de espera, barreras en el proceso de atención, dificultades. Este es nuestra razón de ser. Hemos planteado objetivos como hacer una descripción de nuestro perfil epidemiológico basándonos en que tenemos un registro de los mejores en Latinoamérica y que tenemos seguridad social con una alta cobertura en la población. Pues quisimos iniciar esta etapa, el proyecto de investigación que iniciamos este año 2020, en el que estamos avanzando afortunadamente a un buen ritmo, a buena información. Básicamente contactamos autoridades en el país, perfiles epidemiológicos, contactamos actores claves y pacientes sobrevivientes de cáncer de pulmón. Es un trabajo, solo iniciamos en este proyecto la primera etapa de diagnóstico. Estamos buscando fondos para financiar nuestro proyecto de investigación. Esto no sería posible y de verdad que me alegra mucho que sea un trabajo desde los pacientes, desde la sociedad civil organizada. Yo también trabajo en la academia tampoco había espacios para el cáncer de pulmón, en el gobierno tampoco, y en los servicios de salud. Es desde la sociedad civil y yo aportando con el equipo de trabajo, un excelente equipo de trabajo que hemos constituido nuestro granito de arena con nuestros pacientes. Termino esta charla ya recapitulando que lamentablemente el cáncer es un ejemplo, y en mi caso como médico saludista, epidemiólogo, en el que preocupa la inequidad. Yo he hecho estudios en mi país de inequidad al interno porque me ha preocupado este tema al interno en mi país. Particularmente lo he hecho con cáncer de mama, cuando he tenido los fondos para poder hacerlo desde la academia. Pero si este tema ya de por sí presenta un aumento sustancial, inequidades, el cáncer es sumamente caro de atender, existe una alta prevalencia de pacientes, sumémosle a todo esto un quinto elemento, la pandemia del COVID. Y vean ustedes que precisamente uno de los clamores más importantes desde las organizaciones globales de pacientes hacia finales del año que se firmó esta carta es identificar el efecto, el impacto de la pandemia sobre la atención de servicios con cáncer, porque efectivamente sí ha existido un impacto. Si ya habían problemas para atender pacientes con cáncer, el COVID vino a complicar aún más y probablemente por muchos años vamos a ver las secuelas, las consecuencias de la afectación en los pacientes con cáncer, lo cual debe ser documentado y tenemos que tomar acciones importantes. Esa sería mi participación. Nuevamente agradecerle a Carla Ruiz, a ULACPUL y a Alexandra este espacio que nos concedieron. Muchísimas gracias al doctor Adolfo Ortiz por estar esta tarde con nosotros, doctor, sumamente interesante, y bueno, la felicitación tanto a Alexandra como a usted por impulsar esta generación de datos. Creo que eso es un problema común en la región. No contamos con datos justamente para poder hacer advocacy, para poder pedir mejoras en el sistema de salud, con lo cual nos toca idear este tipo de acciones para poder salvar pues este tema y poder apoyar nuestro pedido en unos datos concretos, en unos datos claros que demuestren la necesidad que tenemos de mirar hacia el cáncer de pulmón. Gracias, doctor Adolfo. Ahora quédese un momentito que está Alexandra Toro, que quiere hacerle una pregunta. No Alexandra Toro wants to ask a question. I don't know if she's available. Me está saliendo la traducción en inglés. Ahí está Alejandra Toro. Bienvenida, Alejandra. Muchísimas gracias por conectarte desde Colombia. Adelante, por favor. Willy, ¿tiene audio, por favor? Ya. Muchas gracias, Carla, por la invitación. Para mí es un honor siempre estar en estos espacios tan enriquecedores de ULACPUL. Doctor Ortiz, yo quisiera preguntarle dos cosas muy concretas. Yo no soy sobreviviente de cáncer de pulmón, yo soy sobreviviente de cáncer de mama hace 16 años y quisiera saber qué acciones puntuales podríamos trabajar desde la sociedad civil para poder tener más Alexandras en el mundo, porque Alexandra es un caso maravilloso y es un milagro grandísimo, pero nosotros quisiéramos tener más personas como ella, con esa oportunidad que ella tuvo.
desde la sociedad civil, ¿qué podemos promover para tener esto? ¿Y usted cree, doctor Ortiz, que con la medicina de precisión nosotros vamos a llegar a tener esos finales felices y poder incrementar la remisión y los tiempos libres de enfermedad en cáncer de pulmón? Muchísimas gracias, Alejandra, y un saludo cordial a Colombia. Bueno, realmente este tema del posicionamiento de las organizaciones de los pacientes ha sido progresivo. Esto no ha sido sencillo. Yo, por lo menos, logro ubicar un periodo de 10 años donde los pacientes empiezan a organizarse con pocas asociaciones trabajando inicialmente, pero empezaron a hacer un lobby importante ante autoridades políticas, ante legisladores, primeras damas, las primeras damas que manejan mucho desde la Casa Presidencial proyectos sociales, han ido incursionando en la prensa también. Esto ha sido un tema importante y se han logrado posicionar hoy día, como el caso de Alexandra, en una voz fuerte, en una voz que cala. Creo, como le digo, que es un trabajo de tiempo, un trabajo de lobby, es abrir espacios, es darle voz al paciente. Y este tema no es fácil, esto lleva tiempo, lleva mucho trabajo, son muchas horas de trabajo, mucha dedicación, muchas veces van a encontrar puertas cerradas, pero yo sé que en el caso de Alexandra, lo hemos comentado, ella le toca 5 puertas y abre 1 o 2 puertas y por ahí entra y busca la oportunidad de posicionar a los pacientes. Entonces, si usted me dijera, en nuestra experiencia hemos visto que el posicionamiento se basa mucho en contactar a actores claves políticos, en hacer lobby en la prensa, en hacer notar la voz de los pacientes y, muy importante, Alejandra, información, porque muchas veces se necesita evidencia, se necesita datos, como bien decía Carla, para poder convencer y decir, mire, el problema ahorita, si tenemos necesidades, tenemos que priorizar recursos en este campo. Ahora, otro tema, y usted lo tocaba muy bien, es que vemos muchas disparidades. Aquellos pacientes que tienen un buen seguro van a tener muy buenas posibilidades de sobrevida, un buen seguro de salud, ojalá privado. Quienes no lo tengan, las posibilidades se les van a ver más limitadas. Tecnología en cáncer hay mucha y sabemos que hay datos. Nosotros hemos hecho un gran esfuerzo de estimar sobrevida en nuestro país. Lo hicimos con mama, lo hemos hecho con cervix, lo hemos hecho con otros tipos de cáncer en proyectos que también hemos liderado. Y sinceramente, pues nuestra sobrevida se queda un poco atrás de los países más desarrollados. Si lo hacemos dentro de un mismo país, vemos que quienes tienen más recursos tienen más sobrevida, quienes tienen menos recursos tienen menos posibilidades. Entonces, aunque hay muchos recursos, tenemos que pensar en hacerle llegar esos recursos a la mayor cantidad de personas de la forma más equitativa posible. Muchísimas gracias a Alejandra Toro, muchísimas gracias, doctor Adolfo. Yo solo agregaría que también hace falta mucha educación por parte de los advocates, por parte de los que representamos voces de pacientes, porque tenemos que llegar a niveles realmente muy profundos para poder proponer, discutir, defender estos puntos de vista basados en datos que muchas veces, como ha tocado en Costa Rica, tenemos que construir. Gracias, doctor. Gracias por compartir con nosotros. Mis felicitaciones igual a ustedes por visibilizar este problema tan serio, el cáncer de pulmón. Muy amable, doctor. Gracias. Quisiéramos dar pase al último bloque de esta tarde, que es los avances normativos en la región de protección de pacientes con cáncer de pulmón, y vamos a hablar sobre la ley de cáncer de pulmón del Perú, y para eso estará con nosotros el doctor Herbert Cuba. Quiero invitar a Mercedes Onofre, por favor. Ella es hija de Elena Lostanao, quien fue un maravilloso ejemplo de lucha contra el cáncer de pulmón. Vivió con este diagnóstico durante 9 años. Mercedes, su hija, fue su cuidadora. Hoy es experta en cáncer de pulmón en la mutación EGFR y continúa esta labor maravillosa que inició su mamá hace ya varios años de la mano de Esperantra, colocando en la agenda el tema cáncer de pulmón. Ella fue paciente y puso este tema siempre, llevó esta voz de paciente incluso a otros países, buscando un trato más equitativo y un mejor acceso para los pacientes que se atienden también en el sistema público. Bienvenida, Mercedes. Gracias por estar con nosotros esta tarde. Gracias, Carla. Sabemos que el cáncer es una enfermedad silenciosa y no avisa. Desde Esperantra nos enfocamos para trabajar en favor de los pacientes con cáncer de pulmón.
Mi principal y mayor motivación es continuar con el legado de mi mami. Estoy segura que compartiendo su experiencia, ¿no?, también ayudamos con esta gran labor. Ella fue diagnosticada con cáncer de pulmón en el 2012. Fue operada y durante 3 años estuvo libre de cáncer. En el 2015 el cáncer regresó y en esa oportunidad, y gracias al seguro particular con el que contábamos, supimos que ella tenía la mutación de EGFR, para lo cual hoy existen tratamientos dirigidos e innovadores. Y fue medicada con erlotinib. Ella tuvo una sobrevida de 5 años. Con la medicina pudo disfrutar de una vida hermosa, conocer a sus nietos y siempre apoyar esta gran causa, trabajar en favor de los pacientes con cáncer de pulmón. Mi mami es un gran ejemplo de la importancia de un tratamiento innovador, que para que pueda, y la importancia que requiere que pueda ser costeado para el Estado en beneficio de nuestros pacientes oncológicos del Perú. Gracias, Carla. Muchísimas gracias, Mercedes. Presentamos inmediatamente al doctor Herbert Cuba, por favor. Claro que sí. Doctor Herbert. ¿Sí? Adelante. Perdón. Doctor Herbert Cuba García, médico nombrado desde 1988 en Centro Materno Infantil del RIMAC del Ministerio de Salud. En 1999 funda la Asociación Médica Peruana, institución que ha contribuido a la reflexión y desarrollo de la salud pública en el Perú. Propuestas legislativas, cursos académicos, pronunciamientos y la defensa de los derechos a la salud de la población. Actualmente es asesor de la Comisión de Salud del Congreso de la República del Perú. Bienvenido, doctor Herbert. Muy buenas tardes y un saludo a través suyo a todos los miembros de Esperanza y a los panelistas de esta reunión. Hola. Adelante. Hola. Sí, se le escucha perfecto, doctor. Ah, se me escucha. Sí, adelante. Quisiera, en primer lugar, enfocarme en algunos aspectos que son muy relevantes para implementar políticas públicas en salud. Creo que uno de los principales escollos que sufre la población es que no hay mucha claridad en la forma en que se debe lograr el bienestar de los pacientes, el cuidado de los pacientes o también la curación de los pacientes. La gente tiene la impresión de que con la simple construcción de un hospital o de una posta o un centro de salud, los temas se han resuelto. Y como todos sabemos, eso no es verdad. ¿Por qué? Porque existe una serie de particularidades en cada uno de las especialidades médicas que requiere un abordaje especial diferenciado. Ahora, la ciencia y la tecnología ha avanzado muchísimo y tenemos algunos avances en relación, en primer lugar, a la genética, a la proteómica y también a los tratamientos que son dirigidos para estas enfermedades. Por eso es que la vieja forma de hacer la prevención de las enfermedades, la promoción de la salud, ha variado mucho debido a que tenemos hoy día una enorme información que aporta cada paciente. Aporta una información en su propio genoma o que nos permite a nosotros hoy día de hoy saber, por ejemplo, a qué terreno tiene cada paciente, de qué debería cuidarse y por último, si es que le da la enfermedad, inclusive qué tipo genético de enfermedad tiene. Esto es muy importante sobre todo en el cáncer, no solamente en el cáncer de pulmón, perdón, no solamente por el hecho de que existe una enorme información en relación al tabaco y a la forma como el tabaco afecta y produce el cáncer, y además de cómo inclusive el dejar de fumar te hace que los exfumadores no estén libres del cáncer porque la expresión del cáncer demora muchos años, en algún momento hasta 10 años después de haber dejado de fumar. Por lo tanto, eso genera de alguna manera algunas complicaciones para convencer a los pacientes que no fumen. Pero por otro lado también tiene que ver con el tema aparte de la contaminación ambiental, también tiene que ver con la contaminación del aire, contaminantes, noxes ambientales
que pueden producir el cáncer de pulmón. Además de eso hay lo que se llama lo que es la predisposición genética, y en este tema es necesario que la población tenga conocimiento de que ya es posible hacer pruebas muy simples, aunque todavía caras por el momento para nuestro país, que permite hacer eso de un modo masivo. Y por último, la detección precoz del cáncer. También aquí hay una serie de situaciones que nos permiten ya hacer grandes tomas de muestras en sangre, por ejemplo, para detectar algunos marcadores que nos podrían ya dar la posibilidad de cernir a los pacientes probables de los que no lo son. En ese sentido, creo que es importante que se haga este modelo de prevención con marcadores sanguíneos para evitar precisamente los costos que requieren hacer tomografías masivas a la población y, por último, no hacer la detección precoz. Todo esto que estamos hablando nosotros tiene que traducirse en normas para que estas se ocurran. Quiero solamente decirles que las políticas públicas en salud en el país no están explícitamente diseñadas. Cuando uno va al Ministerio de Salud y le dice a ver qué políticas públicas tienen, ellos no tienen la forma de decirle, tengo estas y tal número, tal número, tal número. Lo que tienen básicamente son normas técnicas muy generales sobre tratamientos de enfermedades, sobre la forma de enfocar estas, pero no tienen políticas públicas. Desde el Congreso de la República se dio, por ejemplo, una ley del cáncer de pulmonar que aquí es la 31181, que es un desmentido a aquella gente que dice que las normas declarativas no tienen valor, no tienen sentido. Esta es una ley declarativa, una ley que simplemente es un llamado de atención al Poder Ejecutivo para que le dé énfasis al cáncer pulmonar. Sin embargo, esta norma declarativa tiene dos disposiciones transitorias que son sumamente importantes. La primera de ellas es que el Ministerio de Salud incorpore en el PNUME los medicamentos biológicos que se requieren para este tratamiento. Y la segunda de ellas es que se exige que el gobierno apruebe las guías de práctica clínica para el tratamiento de esta enfermedad. Estos dos temas son muy importantes. ¿Por qué? Porque eso permite acortar el proceso de ingresar de los tratamientos innovadores, que son tratamientos que van al blanco, o tratamientos al diana, donde está el pulmón. Entonces son importantes que sean incorporados en el petitorio único para que luego el Centro Nacional de Abastecimientos pueda hacer las adquisiciones correspondientes. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos instituciones como es el DIGEMIT, o la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, que tiene que no solamente actualizar este petitorio, sino luego tiene que darle los registros sanitarios correspondientes o permitir que se hagan las adquisiciones correspondientes para esta norma. Y en el tema de las guías de práctica clínica son muy importantes porque permite estandarizar estos procesos de acuerdo a las peculiaridades de cada uno de los pacientes. Aquí hemos abandonado ya el tratamiento, y la ley es expresa en eso, de que sea un tratamiento universal para todos solo con quimioterapia. Aquí a lo que avanza es también una nueva forma de tratamiento. Se da ya énfasis en el tratamiento innovador que ya apunta a dirigirse directamente a estas mutaciones que se han producido, que producen el cáncer de pulmón. En todo caso, esta es una demostración, por ejemplo, de que una ley declarativa, como hay muchas en el país y la gente a veces se burla, que la ley del PAN, que la ley del emoliente, etcétera, pero hay declarativas y declarativas. Esta es una de estas declarativas que aportan medidas específicas para poder mejorar la lucha contra el cáncer. Pero no queda ahí esto. Aquí lo que viene ahora es que el Congreso de la República, en este caso, con su capacidad que tiene de fiscalización, pueda convocar a estas instituciones para ver cuánto han avanzado. Porque no es solo decir que esta es deben hacerlo. Lo que tiene que hacer el Congreso es decir en qué plazos y en qué momentos se van a hacer. Y en esto creo también que tenemos mucha experiencia
debido a que a veces, como ustedes saben, en la Constitución Política del Perú, en el artículo 118 señala que el presidente tiene potestad de reglamentar las leyes. Si es potestad es que lo puede hacer o no lo puede hacer. Y a veces la ley dice que debe hacerse en 30 días o 60 días y el gobierno puede pasar años si no reglamenta una ley, porque no hay un mandato imperativo. No es que el presidente esté obligado a reglamentar las leyes, sino que tiene potestad para hacerlo. Este es un tema que probablemente se tenga que discutir no solamente a propósito de las leyes de salud, sino de otros tipos de leyes también. Sin embargo, ayuda mucho cuando desde el Congreso de la República se fiscaliza la reglamentación, cuando participa la sociedad civil en modo activo, cuando participan los propios pacientes, que son finalmente los interesados en que esto se realice, que las leyes se reglamenten. Por eso es que ahora en este acápite estamos pendientes de que se modifique de una vez el Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales, que de una vez se promulgue la guía de práctica clínica para avanzar en ese proceso y que además se realicen las compras correspectivas y se den tratamiento a los pacientes que tenemos en el país. Este es un primer tema que creo que es necesario ver en la experiencia peruana. Pero la segunda experiencia que tenemos en el Perú también que es necesario corregir es la inmensa dispersión que hay de instituciones que se comprometen con la población a tratarlos por el cáncer, pero que no cumplen adecuadamente con ellos. Y me refiero a las instituciones del sector salud, MINSA, sobre todo Ministerio de Salud, o también algunas instituciones que contratan estas formas, pero que al final no cumplen. Por eso es que es importante que se cree un sistema nacional para el cuidado y el tratamiento del cáncer en general. Yo creo que eso sería un paso muy importante, de tal manera que se puede haber conjunción, no solamente para el tema de la promoción y prevención del cáncer, sino también para el tratamiento, pero que este sea efectivo. Siguiendo la experiencia del cáncer de pulmón, porque aquí en la experiencia del cáncer de pulmón está un paso más adelante frente a otros cánceres en el país, porque hay un avance innovador en la tecnología del tratamiento con fármacos innovadores, pero además también porque hay mayor conciencia en la promoción de la salud, porque como ustedes saben, el Perú ha avanzado mucho en la legislación que se tiene contra el tabaquismo. Creo que estos son los aspectos más relevantes que podríamos señalar nosotros en esta etapa y que el Congreso, desde ese punto de vista, de esa norma, ha cumplido y creemos que todavía tiene una tarea ardua por fiscalizar en los entes que hemos comentado, fiscalizar DIGEMIT, fiscalizar CENARES, fiscalizar al Instituto Nacional del Cáncer para que cumpla con hacer las compras correspondientes, cómo se manejan los medicamentos, etcétera. Yo creo que todavía el camino está largo, pero lo que se ha avanzado es importante y creo que ese es un beneficio para todos los pacientes. Muchas gracias por el tiempo acordado y espero que si no hay una pregunta para poder ampliar los conceptos, gracias por la espera. Muchísimas gracias al doctor Cuba. Recordar que el doctor Cuba ha sido congresista de la República, es actualmente el presidente, el asesor de la Comisión de Salud del Congreso de la República del Perú, es médico y claro, por parte de sociedad civil en esta su labor ya como persona, a nivel personal, ha querido aperturar mucho y hacer muy fluido el diálogo con sociedades civiles para impulsar este tipo de leyes que se pueden hacer desde el Congreso. Es una ley que aparentemente es declarativa, pero definitivamente va a marcar la diferencia en el acceso a un diagnóstico preciso, en el acceso a un tratamiento dirigido o a inmunoterapia para los pacientes con cáncer de pulmón en Perú. Y recordar también por quién hacemos este tipo de trabajo, ¿no? Mercedes antes nos hablaba de su mamá tuvo acceso a todo porque se trató en un sistema privado y en Perú, como en otros países de la región, hay mucha inequidad. Quien puede tratarse en un sistema privado puede tener acceso a un diagnóstico rápido, a un diagnóstico preciso, pero esa no es la realidad para todos y sobre todo no es la realidad para todas las personas que viven en otras provincias. Entonces, se trata, como decía el doctor Barrios antes, el doctor Barrios de Brasil, de poder saber cuáles son estas inequidades, poder identificarlas para poder atacarlas y poder resolverlas.
Muchísimas gracias, doctor Herbert, por su participación. Siempre es un honor tenerlo. Yo sé que anda siempre con la agenda apretada, pero ha querido participar de todas maneras y mostrar este caso de éxito a la región. Estamos con organizaciones de toda Latinoamérica y agradecemos todos su participación. Gracias, doctor. Muy amable. Muy agradecido una vez más. Bueno. Hemos tenido un ciclo de capacitaciones de ULACPUL. Empezamos con la primera capacitación sobre equipos multidisciplinarios y el impacto de una detección temprana, y también hemos hablado del screening de cáncer de pulmón. En la segunda capacitación tuvimos como tema el diagnóstico de precisión y los biomarcadores. En nuestra reunión pasada, la tercera, tuvimos el tema de centros de excelencia en cáncer y cómo la evaluación y el abordaje multidisciplinario puede hacer que el impacto en la salud de los pacientes con cáncer de pulmón sea mejor. Y hoy hablamos de los lineamientos desde la sociedad civil para la atención de cáncer de pulmón. Hemos visto experiencias de cómo las sociedades médicas y cómo las sociedades civiles pueden impulsar cambios reales. El ejemplo de Perú es la única ley de cáncer de pulmón en la región que tiene un impacto, tal vez no de asignar presupuesto, pero sí de ordenarle al Poder Ejecutivo lo que tiene que hacer en cuanto a la mejoría en el acceso de tratamientos, en el acceso a diagnóstico. Yo quiero agradecer muchísimo a quienes se han conectado hoy, a quienes nos han acompañado. Vamos a cerrar este ciclo de capacitaciones este año y empezaremos en el 2022 siempre poniendo en agenda el tema cáncer de pulmón, que es tan necesario. Es el cáncer más mortal y en muchos países de la región es el cáncer que menos miramos como sistema de salud. Sigamos adelante y muchísimas gracias a todas las organizaciones que se han conectado. Buenas tardes.